Mateo capítulo 26. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si usted no tiene esa versión, fije sus ojitos en pantalla. Mateo capítulo 26. Voy a leer desde el verso 38. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción maravillosa del Espíritu Santo. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Levante su mano derecha y diga fuerte: quédense aquí y velen conmigo. Verso 39 dice: él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra, y mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos, y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró: Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos. Verso 44: así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelanten, duerman y descansen. Pero mire, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Amén y amén. Tome su lugar. Gracias por colocarse en pie y honrar la palabra. Permítame colocarle un poco de piso, fundamento a la palabra y llevar a una idea central lo que quiero ministrar de parte del Señor en esa noche. Compartí algo de eso en nuestro amanecer ese martes. Fue muy breve, fue muy leve, fue muy por encima, porque sabía que iba a profundizarlo esta noche. Pero quiero contarte algo que noto en esta historia a manera de introducción. Jesús a lo largo de su vida quiso explicarle a sus discípulos la oración y la regla de oro. Y en una historia, en un momento, en un capítulo, en varios versos en la palabra, Él les dice a sus discípulos la manera correcta como tienen que orar. Y Él les dice a sus discípulos: miren, cuando oren no usen vanas repeticiones. También les dice: cuando oren no hagan como los hipócritas, que les gusta ser vistos y orar en las plazas para ser vistos por los hombres. De aseguro que tienen su recompensa. Más bien ustedes, cuando oren, entren en el secreto y hablen con el Padre, y ese Padre que los oye en secreto les recompensará en público. Diga conmigo: les recompensará en público. En ese momento Jesús tiene una conversación con sus discípulos y les está enseñando una regla principal de la oración. Pero me llama la atención cómo en ese pasaje que leemos en el libro de Mateo y el capítulo 26, parece que Jesús se le olvidó aquella regla o aquel consejo que les da a sus discípulos. Ahora yo veo un Jesús que está repitiendo la misma oración en 3 ocasiones. Diga conmigo: 3 ocasiones. Alguien puede decir: a Jesús se le olvidó el consejo que dice que no usen vanas repeticiones, que no usen las mismas palabras. Y tendré que decirte: no y 1000 veces no. Es que una cosa es orar desde la comodidad, que todo lo tienes, pero otra muy distinta es orar desde la incomodidad cuando todo te falta. Es que una cosa es saberte los versículos bíblicos cuando todo está bien, y otra cosa es tener que declararlos cuando no todo está bien. Una cosa es tener que declarar sanidad cuando tú te sientes bien, y otra muy distinta es declarar sanidad cuando tu hijo está en UCI por 11 días entubado. Yo sé lo que te estoy hablando. Una cosa es hablar la palabra cuando todo está bien, y otra cosa declararla cuando no todo está tan bien. Escúcheme bien, Jesús estaba experimentando el propio dolor. Y una cosa es decir cómo orar, pero otra cosa es experimentar la oración. Una cosa es hablar de fe, otros 20 pesos es vivir en fe.
¿Alguien me está entendiendo? Miren, a veces nosotros damos unos consejos muy de escritorio. Una cosa es decirte: Jehová es tu proveedor, créele. Otra cosa es muy distinta cuando eres a ti que te toca abrir la nevera y no hay nada para poner a tus hijos en la mesa. Y que una cosa es tener que dar un consejo, otra cosa es cuando te toca a ti vivirlo. Escuche, escuche. Una cosa es decir cómo yo oro cuando todo está bien. Una cosa es cómo yo voy a orar cuando todo está mal. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces ahora el turno era para Jesús. En 3 ocasiones Jesús oró lo mismo. En el hebreo original ese verso dice: Padre, si es posible, olvidemos esa parte de la historia que tú y yo planeamos antes de la fundación del mundo, pero que no pase el dolor, porque no quiero pasar el dolor que yo sé que tengo que pasar. En pocas palabras, en el original Jesús estaba diciendo: esta parte de la historia me va a costar, voy a sufrir. Escúchame, es que una cosa es saber, escúchame bien, que algún día tú vas a morir. Otros 20 pesos es saber que te vas a morir hoy. Sí me estoy haciendo entender. ¿Cuántos saben que se van a morir aquí? Levántame su mano. Todos vamos para allá. Eso es lo más seguro que tú y yo tenemos. El asunto es que si tú sabes que te vas a morir hoy, ¿cómo reaccionas? Jesús sabía que ese día, en esa hora, le iban a quedar cualquier cantidad de horitas, sus últimos días en la tierra. Él sabía lo que se avecinaba, él sabía lo que venía. Es que una cosa, imagínate cómo tú te portas, cómo tú te sientes, qué te pasa. Te da dolor de cabeza, te da chikungunya, te da diarrea. Cuando la batería de tu celular se acaba y estás en la calle y no tienes cómo cargarlo. Imagínate si supieras cuándo se van a acabar tus días en la tierra. Si con la carga de un celular te quieres morir, imagínate si sabes que te vas a morir. Jesús estaba orando desde su posición de agonía, de dolor. Científicos han estudiado y han dicho que Jesús en Getsemaní, su sudor eran como gotas de sangre. Médicos dicen que una persona puede llegar a sudar sangre cuando llega a su máximo nivel de estrés, cuando llega a su máximo nivel de presión, cuando llega a su máximo nivel de agonía. Ahora, eso fue la introducción. Quiero empezar a predicar. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús repitió 3 veces la misma oración al Padre, cuando Él te había enseñado que no use las vanas repeticiones? Porque tu Padre sabe de qué cosas tienes tú y yo necesidad antes de que se las pidamos. ¿Por qué lo usó 3 veces? Porque una cosa es dar un consejo de cómo orar, y otra cosa es cuando a ti te toca importunar el cielo a tu favor. Una cosa es cuando a ti te toca saber principios de oración. Otra es cuando te toca a ti ponerlos y vivirlos y ponerlos en la práctica. Póngame atención. Ahora sí te quiero empezar a predicar. El verso 38 del capítulo 26 de la Nueva Traducción Viviente empieza diciendo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Wow. Mi alma está destrozada de tanta tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Traducción lenguaje actual dice: quédense aquí conmigo y no se duerman. Nueva versión internacional dice: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Reina Valera 60 dice: quedaos aquí y velad conmigo. Jesús sabía que ya estaba llegando la hora donde Él tenía que ser apresado. Y lo único que le pidió a su equipo de 12, bueno 11, Judas no estaba allí, es: estoy próximo a vivir las peores horas de mis 33 años. Quédense aquí conmigo. Pero me llama la atención en el verso 40, si me lo ponen en pantalla por favor, 26:40. Traten en lo posible. Luego volvió a los discípulos, mire esto, y los encontró dormidos, y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Ponga atención a esto. Míreme por favor. Él llega y 11 personas que están dormidos y solo la va a coger con uno. Pedro diría: me la tenías montada a mí, Señor. Ahora yo tengo la culpa que el otro se duerma. ¿A poco yo controlo el sueño de Jacobo? ¿Qué tengo
que ver yo? Mire lo que dice la Biblia. Dice en el verso 40: luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos, y le dijo a Pedro: no pudieron velar. Le habló en plural o en singular. No pudieron velar conmigo, plural o singular. No le dijo a Pedro: tú no pudiste velar conmigo. Le reclamó por todos. Pero le dijo a Pedro: Pedro también estaba dormido. Pero él se dirige a Pedro. Permítame entrar en materia. La razón por la que Jesús se dirige a Pedro es porque él tenía una relación íntima, muy cercana con los 12 discípulos. Y de ese círculo de 12, él tenía una relación mucho más íntima con 3. La Biblia menciona los nombres: Pedro, Jacobo y Juan. Esos 3 discípulos eran un poco más íntimos. Pero de esos 3 anillos, había uno. Había un muchacho. Había un discípulo llamado Pedro, que tenía un poco más profundo, aunque Juan dice que era el amado. Tuvo revelación como Apocalipsis. Dios le dio cosas a Juan. Pero lo voy a sacar del paquete: Pedro, Jacobo y Juan. Quiero sacar a Juan del paquete. Quiero sacar a Jacobo del paquete. Y quiero quedarme solo con este personaje llamado Pedro. ¿Por qué Jesús no dijo: Juan, ni siquiera han velado conmigo una hora? Jacobo, ni siquiera. ¿Por qué se dirige a Pedro? Yo creo que los 12 discípulos que estaban agradecidos, cada uno de ellos fue sacado de algún pecado. Eran los desechables de la sociedad. Quiero decirle que teológicamente, homiléticamente hablando, cuando el Espíritu Santo llega en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 y encuentran a los pescadores hablando en otro lenguaje, ellos se maravillan. En mi instituto bíblico me enseñó uno de los maestros más respetados que conozco en el país. Él decía: ¿cómo esta gente de vulgo habla lenguas que tienen que ser estudiadas en instituto? ¿Cómo esta gente que no tiene clase? Yo creo que esos 12 hombres fueron desechados para la sociedad. No tenían propósito, no tenían destino, no tenían identidad. Y viene Jesús, se encuentra con ellos y llama a un tipo llamado Pedro. Le quita las redes, le quita la barca, le da identidad, le da propósito. Porque nada de lo que tú le entregas a Jesús va a ser más grande que lo que Él te entregó cuando te encontraste con Él: propósito, identidad y destino. Así que viene Jesús y le entrega eso a Pedro. Y Pedro por Jesús cambia. Es trastocado en su identidad, es trastocado en su destino. Se convierte en un nuevo hombre como tú y yo cuando Él nos tocó. Muchas cosas Jesús hizo por ellos. Pero llegó el momento en el verso 38, cuando Jesús ahora los necesita a ellos. No hay nada más desgarrador para un líder, para un mentor, para un pastor, que tener que invertirse, desgastarse y vaciarse en gente incorrecta que no entiende ningún principio de fidelidad, de lealtad, de propósito y de destino. No hay nada más desgastante para un liderazgo que tener que invertirte, vaciarte en gente que el día de tu noche oscura jamás puedan estar contigo. Ahora Jesús se había gastado 3 años de su vida caminando con ellos. Jesús se había gastado 3 años de su vida enseñándoles a ellos. Lo mínimo que esperaba Jesús, como dice el verso 38, lo mínimo que esperaba Jesús era que ellos trajeran en algún momento dado alegría a su alma. Y Jesús empieza diciendo: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Permíteme enseñarte algo esta noche. La tristeza de Jesús no era porque Él iba a morir. El plan lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Y también sabía que al tercer día Él se iba a levantar por el poder del Espíritu de los muertos. Ese no era ningún problema. Por eso yo creo que cuando Jesús lloró por Lázaro, no lloró porque Lázaro estaba muerto. No lloró porque Lázaro había muerto, porque Él sabía que era la resurrección y la vida y que Lázaro iba a resucitar. Jesús lloró porque Marta y María le dijeron: si tú hubieses
iglesia que ha estado aquí, mi hermano no había muerto, en pocas palabras, por culpa tuya, por irte. Mi hermano murió. Yo creo que él lloró porque alguien le estaba echando la culpa de la muerte de un amigo. En este episodio Jesús estaba destrozado, el alma estaba dolida, no porque iba a morir, él sabía. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él sabía, él no vino a tener hijos, él no vino a tener mujeres, él no vino a casarse con María Magdalena, como el Código de Da Vinci dice. Él vino a morir por ti y por mí. Ese fue su único propósito. Él no estaba triste por eso. Tanto no estaba triste por eso, que el día en que Pedro lo usó el diablo, él le dijo: apártate de mí, Satanás, yo sí tengo que ir a la cruz. Jesús sabía que había venido. La razón de su alma destrozada, la razón de su alma triste, es porque él estaba diciendo: yo me he invertido en ellos. No hay nada más desgastante para un pastor que tener que invertirse en gente que cuando tú los necesites nunca estén para ti. Ahora lo voy a bajar para que diga: lo dice porque es pastor. No hay nada más desgastante para un papá natural que darlo todo por sus hijos, y cuando tú los necesites tus hijos se hagan el de la vista gorda. Se tiene que sentir miserable, saber que le cambiaste el pañal, saber que lo levantaste y nunca estén para ti. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy predicando? Por eso el alma de Jesús que estaba triste, y ahora dice: yo no voy a hablar con Juan, yo no voy a hablar con Jacobo, ellos son mis amigos, hacen parte de mi círculo más íntimo, pero yo voy a hablar contigo, Pedro. ¿Tú qué tienes conmigo, Jesús? ¿Acaso me la tienes montada? No, Pedro, no. Yo a ti no te la tengo montada, sino que contigo, Pedro, durante 3 años no ha habido un día en que no duermas conmigo. No ha habido un día en que yo me quede trasnochado escuchando tus problemas. No ha habido un día, Pedro, en que yo no me quede acostado en el sofá hasta verte con los ojos cerrados. No ha habido un día, Pedro, en que yo no me acueste y yo no te permita que tú acuestes tu cabeza en mis piernas, mientras puedes conciliar el sueño, porque hay noches en que no has podido dormir y yo me he quedado contigo. No es que Jesús le esté echando en cara algo a Pedro, pero ¿por qué le pregunta a Pedro? ¿Por qué no se dirige a los otros 10 discípulos? Porque Judas no estaba allí. ¿Por qué coge a Pedro? Si le preguntáramos a Jesús, él dijera: lo que sucede es que con Pedro yo viví tantas vigilias, yo trasnoché tanto escuchando sus problemas, yo trasnoché tanto aconsejándole por su temperamento airado, yo trasnoché tanto en horas de consejería, yo trasnoché tanto oyendo sus dolores, oyendo sus frustraciones, yo trasnoché tanto oyendo la necesidad. Y ahora que yo necesito algo de él, lo único que yo le pedí fue que Pedro se quedara conmigo 1 hora. Lo voy a bajar, lo voy a bajar, lo voy a bajar, siglo XXI. Tú que me estás viendo por internet, ¿cuántas horas al día Jesús está contigo? Tú que estás aquí, ¿cuántas horas al día Jesús está contigo? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Siempre. O sea, si el día tiene 24 horas, tú dices que Jesús está contigo 24 horas. Está bien. Jesús le estaba diciendo a Pedro: si yo he estado contigo 24 horas, ¿por qué te cuesta estar conmigo 1 hora? Lo voy a bajar, lo voy a bajar. Si yo he estado contigo de lunes a lunes, ¿por qué te cuesta venir a la casa a honrarme por 2 horas? Lo voy a seguir bajando. Si yo he estado contigo de lunes a lunes, ¿por qué te cuesta venir el viernes a honrarme por 2 horas? Lo voy a seguir bajando. Si yo te di el empleo que tienes, ¿por qué te cuesta venir cansado a honrarme si yo fui quien te di la fuente de provisión? Lo voy a seguir bajando. Si yo te di la familia que tienes, ¿por qué lo usas como excusa para no venir a servirme, para no venir a adorarme, para no venir a honrarme? Jesús le estaba diciendo a Pedro: si yo he estado contigo por 3 años, Pedro, desde aquella noche que te vi en la barca, que me prestaste la barca, que te reventé las redes, que tuviste que llamar otra barca, el día que yo te hice pescador de hombres, que te cambié el nombre, que ya no te ibas a llamar Simon, que ahora te ibas a llamar Pedro la roca. Si yo he estado contigo desde ese día,
Me llevaste a tu casa, me fui contigo. Tu casa se convirtió en la mía, tu ciudad en mi ciudad, tu suegra en la mía, tus necesidades en las mías. ¿O es que se te olvida que de la boca de un pez pagué tus impuestos? ¿O es que se te olvida cuánto he suplido lo que tú necesitas, Pedro? Si yo he estado contigo por 3 años, ¿por qué te cuesta estar conmigo 1 hora? No hay nada más frustrante para Jesús saber que ha estado contigo por años y que tú no puedes dedicarle unas horas de tu vida. Cuando se va a acabar el servicio, el pastor se está extendiendo, porque los muchachos no suben a cantar. Es que yo me tengo que ir. Perdóname, pero cuando ibas a la rumba, a la discoteca, a la fiesta, no te importaba a qué hora salías ni a qué hora llegabas. Pero ahora, entonces, te la das de muy. Ahí estaba un Pedro. Verso 40, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos y le dijo: Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora. Alguien puede decir y preguntar: ¿pero por qué a Pedro? Parece que el Señor tuviese alguna bronca con Pedro. No. Mi Biblia dice que al que mucho se le da, mucho se lee. Mucho se lee. Es que yo estoy demandándole algo a Pedro porque Pedro tiene una relación conmigo que no tiene Juan. Es que Pedro tiene una relación conmigo que no tiene Lucas. Es que Pedro tiene una relación conmigo que no tiene Jacobo. Entonces yo tengo que demandar algo a Pedro porque, escúcheme bien, no se aterre cuando a usted se le demanda algo, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Jesús estaba demandando algo de Pedro. Pedro, yo no tengo líos con que Judas me haya traicionado. Yo sé que lo va a hacer. Yo no tengo lío con que el resto de ellos se quede dormido. Pero tú, Pedro, yo he estado contigo por los últimos 3 años, escuchando tus tormentos, escuchando tus dolores, tratando de hacer que concilies el sueño, tratando de hacerte sentir bien. Y hoy que yo necesito, hoy que estoy en mi noche oscura, tú no estás para mí. Yo quisiera preguntarte algo, por favor, no me lo responda, guárdeselo en su corazón. Respóndaselo a usted mismo. ¿Cuántas veces Jesús ha estado para ti? ¿Y cuántas veces tú has estado para Él? No me responda. Hoy veo un Pedro al cual el Señor le está haciendo un reclamo. No pudiste velar conmigo, Pedro, ni siquiera 1 hora. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Dice el verso 42 que entonces Jesús los dejó por 2ª vez y oró la misma oración. Verso 43, y cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Esta historia de Jesús ora en Getsemaní, como aparece en tu Biblia, no es otra cosa que una tipología cuando Cristo venga de nuevo por 2ª vez por su iglesia. Pedro estaba dormido, el resto de los 10 discípulos que estaba dormido, el único que estaba despierto era aquel que lo estaba traicionando, llamado Judas. El resto estaban dormidos. ¿Por qué? Porque muchas veces una iglesia dispuesta a traicionar, una iglesia dispuesta a hacer las cosas incorrectas, puede parecer despierta, y a veces los justos nos quedamos dormidos. Esto es una tipología, es una conversación de Jesús con Pedro, pero quedó registrada porque estaba escondida una revelación para la iglesia siglo XXI. Hay algo que quiero enseñarte esta noche. Jesús viene por 2ª vez, y cuando Él venga quiere encontrar a sus hijos despiertos, quiere encontrar a sus hijos con los ojos abiertos, quiere encontrar a su iglesia avivada, llena de poder, llena de gloria. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando regresó de nuevo donde estaban, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Wow. Escúcheme por favor, ¿qué es el sueño? ¿Alguien en internet me puede describir qué es el sueño? ¿Alguien aquí me puede describir qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? Ahora no me decir el sueño es... No se ponga espiritual. ¿Qué es el sueño natural? ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? La etapa de descanso del cuerpo. Ya, sin saber Biblia lo puede decir uno. Ahora, ¿es rico o no es rico? Si no es rico, pregúntale a tu alarma a las 4 de la mañana. ¿Por qué sonó tan rápido?
Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, ¿no puedes sacrificar aquello que te gusta para acompañarme a mí? No puedes sacrificar aquello que te genera placer. Pedro, el espíritu no es el problema, porque el espíritu va a levantarse a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 y siempre va a querer estar con agua. El problema es tu carne. En pocas palabras, Pedro, no puedes sacrificar tu carne para estar conmigo. Por tanto te digo, velad y orad para que no entréis en tentación, dice Reina Valera 60. Esa bendita conversación de Pedro y Jesús, esa bendita conversación de Jesús con Pedro me llena de esperanza, a saber que podemos rectificar el camino. Cuando regresó, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos. Otro ejemplo de adormecimiento en la Biblia es muerte. Cuando la Biblia en ocasiones habla de adormecimiento, en ocasiones está hablando de muerte, sea muerte física o muerte espiritual. Hay una niña en la Biblia que muere y Jesús le dijo a su papá para llenarlo de fe: tranquilo, ella no está muerta, ella solo duerme. No, era un lenguaje distinto. Pero Pedro, Jacob y Juan sabían que la niña estaba muerta. Y Jesús tuvo que decirle: Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Estaba muerto, pero le habló en otro lenguaje para llenar de fe el corazón del papá desesperado por su hija. Dice la Biblia en el verso 44: así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Escúcheme y déjenme centrarme aquí. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué a Pedro le demandan tanto? Porque Pedro fue el hombre que se lo llevó a su casa. Pedro fue el hombre al que le sanaron la suegra. Pedro fue el hombre al que le pagaron el impuesto. Desde la boca de un pez salió una moneda. Pedro fue el hombre que su tierra se convirtió en la casa de Jesús. La ciudad de Capernaum se convirtió en la ciudad de Jesús. La tierra de Zabulón se convirtió en la tierra de Jesús. Y la casa donde vivía Pedro se convirtió en la casa de Jesús. Y muy seguramente el sofá donde Pedro se sentaba se convirtió en el sofá de Jesús. La cobija con la que Pedro se arropaba se convirtió en la cobija de Jesús. Entonces Jesús decía: si yo me he gastado contigo, si yo me he quedado contigo por 3 años consecutivos, madrugadas enteras, ¿por qué te cuesta, Pedro, quedarte siquiera 1 hora conmigo? Verso 40. Luego volvió a los discípulos y encontró dormidos y le dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora. Levante su mano derecha, diga conmigo: ni siquiera 1 hora. Allá en la internet digan: ni siquiera 1 hora. Pastor, ¿cómo así que ni siquiera 1 hora? Jesús le estaba dando una medida. Pedro era uno de los 12. Pedro, el futuro pastor de la iglesia primitiva. Pedro, un líder influyente. Le estaba diciendo Jesús: es que la medida de la oración de un líder mínimo debe ser 1 hora al día. Si tú no estás orando por 1 hora siquiera al día, hace mucho tiempo estás muerto y no te habías dado cuenta. Pedro, ni siquiera pudiste velar conmigo. ¿Cuántas horas me he quedado contigo? No debe haber algo más frustrante que saber que tú has estado para muchos, pero el día de tu noche oscura nadie está para ti. ¿Sabe que a mí en ocasiones no me importa tanto estar en tus alegrías? Yo no me deslumbro por estar en tus buenos momentos. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que hasta en sus buenos momentos Dios sobra. Estoy tan bien que Dios no cabe aquí en la casa. Estoy tan bien que no hay tiempo para Dios. Pero hay que las cosas cambien. Hay que lo que estaba bien se ponga mal. Hay que la salud que estaba bien se ponga mal. Hay que las finanzas que estaban bien se pongan mal. Enseguida voy a pedir oración. Enseguida voy a hablar con los intercesores. Enseguida voy a escribir al pastor. Sabe que hay gente que a mí me escribe. No deje de hacer lo que yo no tengo líos con eso. Mi corazón está sano. Hola, Paz, ¿cómo estás? Cuando yo veo un mensaje así, esa persona jamás me escribe a preguntarme cómo estoy, cómo ha pasado. Yo casi que puedo responder. No lo hago por respeto. ¿Qué necesitas?
¿Qué necesitas? Pero yo no tengo líos con eso. Por eso no me interesa estar tanto en tus buenos momentos. Sabe que hay momentos en mi vida y ministerio donde yo puedo solicitar oración. Yo no soy hombre de pedir oración, pero cuando lo hago es porque yo me veo en una situación que lo amerita. Yo no soy de andar molestando, pidiendo oración a la gente. No me gusta. Pero tenemos muchos amigos, algunos famosos, otros que nadie conoce, otros que usted los ve por la televisión. Pero solo hay dos personas a las que mi esposa y yo tocamos cuando necesitamos oración, para algo en particular, personal, del ministerio, de alguien que amamos. Solo dos. De todos los conocemos profetas famosos, apóstoles famosos, profetas que cierran los ojos y ya sabe qué comiste ayer. Pero no, solo dos personas tocamos, incomodamos, porque sé que a la hora que los busque ellos van a estar para mí, porque yo he estado para ellos. Hace poco me llamó una de ellas, madrina de Nicole, triste por algo que le había pasado. Es que esta persona se fue de la iglesia, mira qué tal, y era una líder, no sé qué, una pastora y no sé qué. Y mi consejo fue: si tú supieras que hay pérdidas que te bendicen. ¿Cómo que si yo perdí algo me va a bendecir? Es que hay gente que hace más en tu vida lejos que cerca. Es una bendición cuando desaparecen, porque tú eres bendecido sin ellos. Déjalo que se vaya, le dije. Tarde que temprano van a reconocer que todo lo que en un momento hicieron, lo hicieron porque estaban bajo la nube correcta. Ya. Y esa gente es la que yo puedo incomodar a cualquier hora de la madrugada, porque son gente que yo he estado para ellos. Así que yo me imagino que Jesús tenía la confianza. ¿A usted le da pena llamar en la madrugada a alguien para pedir un favor? Si a usted no le da pena, usted es un sinvergüenza. A mí sí. Yo no sé cómo hay gente que puede escribir después de 11 de la noche. ¿De la falta de respeto? Después de 11 de la noche no está bien escribirle, a menos que haya mucha confianza. Jesús estaba diciendo: si yo tenía la confianza para acostar a Pedro aquí en mis piernas, hacer unos cuantos piojitos mientras Pedro le cogía el sueño porque tenía tanta carga que no podía dormir, lo mínimo que yo espero de Pedro es que en mi peor momento Él me acompañe y esté conmigo. Yo quisiera preguntarte: ¿cuántas veces Él te ha consolado? No me responda. ¿Cuántas veces Él te ha levantado? No me responda. ¿Cuántas veces Él te ha bendecido, te ha prosperado? ¿Cuántas veces Él te ha tocado, te ha sanado, te ha perdonado? Entonces, ¿por qué cuando Él te necesita, tú te haces el de la vista gorda? Tú dices que el asunto no es conmigo, tiene que ser con alguien más. Yo me imagino a Jesús hablando: mi alma está destrozada de tanta tristeza, y no es porque hoy es el día de mi muerte. Yo lo sabía desde el día que nací, que este día iba a llegar. Me siento triste porque la gente a la cual yo preparé no tienen tiempo para estar conmigo. Pero por los últimos 3 años yo no he hecho otra cosa que pasarlo con ellos e invertirme en ellos. Imagínate cómo se siente el corazón de Jesús cuando todo lo que tus manos tienen Él te lo ha dado. Pero ahora resulta que estás como tan ocupado para venir a congregarte porque tienes tanto que hacer. Pedro podía decir: Jesús, tú tienes algo conmigo, ¿verdad? No tengo nada contigo, Pedro. Es que lo mínimo que yo espero de ti es que tú estés para mí como yo he estado para ti. No hay nada más desgarrador para un liderazgo que tener que vaciarte bajo gente que no tiene ni idea lo que significa la palabra lealtad, fidelidad ni compromiso. Pero Jesús estaba diciendo: ellos no son cualquiera, ellos son mis amigos.
Yo puedo esperar eso de cualquiera, pero no de mis amigos. Yo creo que esa fue una noche oscura para Jesús. Escúcheme por favor. Y ahora, cuando estaban a punto de capturar a Jesús, ellos se tenían que levantar. Pedro quería tomarse la selfie justo en el momento cuando la apresaran. Jacobo quería hacer la transmisión en vivo para que todo el mundo viera que estuvieron ahí hasta el último momento. Porque hay gente que nunca va a querer estar contigo en tus momentos oscuros, pero cuando todo se ponga claro, van a querer tomarte la foto mostrando que siempre estuvieron allí. Pasó aquí en la construcción. Hubo gente que nunca vino a decir: alguien necesita ayuda aquí, pastor. Aquí está una varilla para la construcción, pero el día que inauguramos se tomaron la foto allí debajo diciendo casa nueva. Siempre va a haber gente así, que tú no vas a ver nunca tu proceso, pero vas a querer disfrutar contigo cuando estés arriba. Es el común denominador de la gente. Yo creo que todo el mundo estaba diciendo: la acompañé hasta el último día. Cuando la apresaron, diría Jacobo, ahí estuve con él, diría Juan, recostado en el pecho. No, fue mentira. Verso 47. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espada y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús y le saludó. Rabí, exclamó, y le dio un beso. Y Jesús respondió: amigo mío, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Jesús, ¿tú por qué lo llamaste tu amigo? Él me respondería: aunque yo para él no lo fui, él para mí siempre lo fue. Amigo mío. Míreme por favor. Quiero volver a Pedro, que es el centro de la historia. Quiero ponerme en el lugar de Jesús, aunque no le quede ni por la punta del dedo pequeño del pie. Pero quiero poner un momento en su lugar y decirte lo que se siente. Saber que te has invertido, que has estado con gente, que has estado cuando se le murió un familiar, que has estado cuando llegó la enfermedad, que has estado en la crisis, que les has consolado. Pero el día que les necesitan, sencillamente se hacen de los que no se han dado cuenta. Yo me imagino la frustración de Jesús. ¿Te ha pasado que has estado para alguien y cuando le has necesitado no has estado para ti? ¿Cómo te sientes? Ahora imagínate. A Jesús no le pasó con uno, le pasó con 11, porque el otro no tenía nada que hacer allí. Jesús dijo: yo puedo soportar lo de Judas, yo puedo soportar lo de Jacobo, yo puedo soportar lo de Juan, que vivía recostado a mi pecho. Yo puedo soportar algunas cosas, pero yo no puedo soportar lo de Pedro. Pedro, yo dormí contigo. Pedro, yo te escuché por 3 años, tus proyectos, yo te escuché tus sueños, yo te escuché tus frustraciones. Yo estuve para ti, Pedro. ¿Por qué te cuesta estar siquiera una hora para mí? Verso 51. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Estoy hablando de Pedro y estoy hablando de Malco. Verso 52. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Espérate. Míreme. Era el Pedro que estaba dormido, pero cuando empezó la acción se levantó y sacó la espada. En la Biblia la espada es tipología de
Y Jesús le estaba diciendo: Pedro, no te acepto que saques la palabra para hablar de mí cuando no estuviste conmigo siquiera una hora. Yo creo que usted no está preparado para oír esto. Espérese. Pedro, yo no te puedo aceptar que subas un estado en Facebook cuando ni siquiera has estado conmigo. Pedro, no te puedo aceptar que mandes un devocional de copia y pega cuando ni siquiera estuviste conmigo una hora. No te puedo aceptar que digas que me amas si ni siquiera has estado conmigo. No te puedo aceptar lo que dices amarme con tus palabras cuando ni siquiera has estado conmigo una hora. Lo voy a bajar, lo voy a bajar, lo voy a bajar. Para Jesús que era más importante que Pedro estuviera con él a que Pedro sacara la palabra cuando se necesitara. Te lo voy a decir ahora a ti. Para Jesús es más importante que te quedes con él una hora a que digas: así dice el Señor. A que digas: es que Dios me mandó. A que digas: es que Dios me dio una orden. Es que tengo que predicar. Es que tengo que dar una palabra. Guarda la espada, Pedro, porque cuando yo te necesité, tú no estuviste para mí. Ahora no te necesito. Hay mucha gente con la espada afuera sin intimidad. A mí no me demuestras cuánto lo amas con cuánta espada tiras diario, sino por cuántas horas pasas con él diario. ¿Alguien me está entendiendo? Pero mire esto. Verso 52. Guarda tu espada, Pedro. Le dijo Jesús: los que usan la espada morirán espada. Y este es el verso que me desgarra el alma. Verso 53. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que me enviara miles de ángeles para que nos protejan, y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplían las escrituras que describe lo que tiene que suceder ahora? Mírame por favor. Pedro, si yo quisiera que me guardaran, si yo quisiera que me defendieran, yo hubiese mandado a mi Padre que enviara miles de ángeles. Lo único que yo quería era que tú te quedaras conmigo. Lo único que yo estaba esperando, Pedro, era que tú sacrificaras una hora de tu sueño y te quedaras conmigo. Yo quería tu compañía, no un guardaespaldas. Yo quería tu amistad, no un cuidado. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Que tenemos la espada para defender a Jesús, pero hace mucho tiempo no pasamos tiempo con Jesús. Que estamos prestos cuando critican el evangelio para defenderlo. Él no quiere tu defensa, Él quiere tu intimidad. Y lo voy a decir en internet sin temor a nada. Por eso hay tantos ministros detrás de una pantalla que ya no predican el evangelio. Ahora predican de Pastor Cash, ahora predican de Pastor Beniquín. Él no quiere tu defensa. Hace mucho tiempo perdiste la intimidad. Pedro, yo no necesito que alguien me defienda. Yo puedo orar a mi Padre y me puede enviar millones de ángeles, pero los ángeles no será como tu compañía, Pedro. Con los ángeles yo no puedo tener la intimidad de nosotros. Yo no quiero tu defensa, Pedro. Por eso no creo mucho en esa gente, la defensa del verdadero evangelio. Toda esa gente que vive defendiendo el evangelio hace mucho tiempo perdió la esencia de Jesús. Él no te llamó a defenderlo. Para eso están los ángeles. Él te llamó a intimar con Él. ¿Quién me está entendiendo? Guarda tu espada, le dijo Jesús. Yo me imagino a Pedro. Pedro saca la espada para volarle la cabeza a Malco. Digo la cabeza, solo que Malco tuvo reflejo, hizo así, le voló la oreja. Y Jesús dijo: hey, así no es. Y le pegó la oreja que Pedro le había sacado a Malco.
Estaba contradiciendo las cosas. Pedro, así no se hace. Yo no te estoy pidiendo que te vuelvas en asesino. Yo no te estoy pidiendo que te conviertas en agresivo. Yo solo te pedí que te quedases conmigo una hora. ¿Sabes qué le dijo después de eso? Ahora sí pueden dormirse. Ya no los necesito despiertos. Hijos, no hay nada más frustrante que tener que lidiar con gente que siempre dice cuenta conmigo cuando nunca están. No hay nada más desgastante que tener que lidiar con gente que dice aquí estoy cuando tú nunca los ves. Yo no sé si Pedro se lo repitió a Jesús, pero lo que tú le dices a Jesús, Él se lo toma en serio. A lo mejor Pedro, en una de sus emociones, en una de esas pescas milagrosas, le dijo a Jesús, bueno, de hecho sí se lo dijo. Cuando Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces que me conoces, Señor. Nunca, hasta la muerte, iría por ti. Jesús se lo tomó en serio. ¿Y sabes qué esperaba Jesús? Que el día de la muerte Pedro estuviera con él, como hace unas noches se lo había repetido. Jesús se toma en serio lo que le dices. ¿Qué le dijiste cuando te convertiste? Cuenta conmigo, te voy a servir, te voy a amar, te voy a honrar. Pero entonces creciste un poquito y se te olvidó el servicio. Creciste otro poquito y se te olvidó honrarle. Creciste otro poquito y estás tan ocupado como para adorarle. Estás tan ocupado. Sabe, yo lo he repetido tantas veces en este altar. La pandemia nos prohibió venir a la iglesia. Y de tanto no venir, se nos volvió costumbre que ahora que podemos, ya no queremos. Voy a repetir. La pandemia nos obligó a no venir a la iglesia, pero de tanto no venir se nos volvió costumbre, tanto que ahora que podemos, no queremos. El problema de alejarte tanto de Dios es que llegará el momento en que podrás vivir sin Él y ni siquiera te hará falta. Preocúpate cuando un domingo no sientas algo que te brinca dentro de ti para honrar a Dios. Cuando eso pase, quiero decirte, hace mucho tiempo eres un muerto viviente. Pero voy a volver a Pedro. Pedro, ni siquiera pudiste estar conmigo una hora. Recuerde que en la Biblia, en la escritura, la espada representa la palabra. Entonces tendré que ir un poquito más profundo. Se puede saber toda la Biblia, todos los versos, sacarlo en el momento clave, pero nada de eso será más grande que pasar una hora con Él. ¿No has podido velar conmigo, Pedro? Ni siquiera una hora. Mi alma está destrozada de tanta tristeza. Yo puedo entender la tristeza de Pedro. Lo único que yo espero, escúcheme bien de verdad. Hoy permíteme abrirle mi corazón por los próximos minutitos. Yo voy a terminar con esto. Se debe sentir muy miserable uno en el corazón. Cuando yo voy a ser un poco más específico. Aquí a esta iglesia llegó gente quebrada, sin destino, sin propósito, sin norte, sin dirección, malucos, no, de verdad. Si yo pudiera mostrarte fotos en pantalla de aquella primera consejería que yo atendí en esta iglesia, no lo voy a olvidar porque fue la primera como pastor de esta casa. La primera consejería fue de una pareja que la mujer quería dejar al marido. Y cuando yo miraba al marido decía, tiene toda la razón en dejarlo.
tipo no tenía buen aspecto. Podía pensar que consumía droga, pero nunca consumió droga. Yo creo que de la droga lo consumió a él. No, pero nunca consumía droga. Parecía borracho, pero tampoco era que se emborrachaba. Su aspecto era feo. Recuerdo, tenía una camiseta color lila. Era como talla XXS, pero se le veía gigante, sin alma, sin destino, sin propósito. Entonces el padre de la casa tomó tiempo para formarlo, le dio identidad, lo afirmó. En uno de esos primeros servicios, Dios me dijo algo para mí que por imprudencia lo dije. No pienso repetirlo esta noche. Sé que por imprudencia, porque todavía no discernía que habían cosas que Dios me estaba diciendo para mí en el momento, para que yo me enterara, no para que yo le dijera. Pero como yo lo escuché, lo dije. Meses después Dios me dijo: no era para ellos, era para ti. Bueno, pero ya lo dije. Y entonces esa persona se fue formando. Y ya no se parece al tipo que hace 9 años atrás atendí. No tiene ni la sombra. Ahora se viste bien. Ahora habla diferente. Ya no se come las palabras. Ya no habla trozo. A veces se le sale un ñame más que otro, pero ya no tanto como antes. Y entonces yo digo, en la casa recibió destino, recibió identidad, recibió propósito. Se quiere vestir como yo. Hace como 2 meses me bajé el pantalón y le dije: este es el boxer que uso, cómpralo. No, pero de verdad lo hice así, porque quería, todo lo que yo tengo lo quiero usar. Y le dije: ¿sabes? Te voy a decir algo. Mira, este es el boxer que uso, lo venden en tal lado y es marca tal, míralo. No, pero en serio que lo hice. Ese se tomó muy en serio lo que dice la escritura: imitar la fe de vuestros pastores. Entonces yo me imagino entonces, después de ese proceso de 9 años, ahora que ya está formado, tiene empresa, vino quebrado, que él diga: es que ya crecí tanto que creo que ya no lo necesito. ¿Cómo se sentirá el corazón del pastor? Yo creo que eso estaba pasando con Jesús. Yo me pongo en el lugar de Jesús. 3 años de su vida lo invirtió en Pedro. Los otros, pero yo estoy hablando de Pedro. Si yo he estado contigo 3 años, yo por lo menos espero que el día de mi momento difícil tú siquiera estés ahí. Por eso yo no me emociono de estar contigo en tu 15 años, en tu boda, el día de tu cumpleaños, cuando te salió el negocio. A mí no me interesa estar ahí, porque hay momentos que la bendición transporta a la persona de Cristo. Porque cuando todo está bien en casa, tú llegas a pensar que ya no necesitas a Dios. Y si tú eres capaz de sacar a Dios, ¿qué se deja para este pobre servidor? Yo prefiero mantenerme al margen cuando todo está bien. Pero cuando todo no está tan bien, te aseguro que nos vas a tener a nosotros dos ahí peleando por tu bendición, estando para levantar tus brazos, estando para sostenerte. Porque la cobertura funciona de esta manera. Nadie vive mirando su cubierta, su techo de día y de noche. Solo sabe que mientras pega el sol de mediodía, en tu casa hay sombra porque tienes un techo. Y de repente cuando se viene la tormenta y la lluvia, sabes que tu casa no se moja, aunque la noticia es inundación, porque tienes un techo que te cubre. Nadie se toma selfie en el techo, pero todo el mundo sabe que se tiene. Así es la cobertura. No nos interesa estar en tus momentos de brillo, nos interesa estar cuando tus luces se apagan. Era lo que yo entendí con esta palabra. Lo único que quería Pedro era un beneficio tal. Pedro estaba acostumbrado a los pescados, a las redes rotas, a la multiplicación de los panes, a la multiplicación de los peces. Pedro estaba acostumbrado a que Jesús lo oyera, lo durmiera, lo acurrucara
Juan estaba acostumbrado a quedarse dormido en el pecho, pero ninguno estaba acostumbrado a estar cuando Jesús lo necesitaba. ¿Sabe por qué? Porque a veces se llega a pensar que estar en un momento de liderazgo, que estar en una etapa, que estar en un lugar de liderazgo nos convierte en infalibles, en hombres que no necesitamos a nadie. Y es tan falso, falsedad de todas las falsedades. Si hay algo solo en la vida, es algo que usted conoce como ministerio. Solo, eso es cierto. Después de más de 15 años, 17 años de ministerio, te puedo decir, 18 años de ministerio, te puedo decir, si hay algo solo en la vida, es esto que tú conoces como ministerio. O una cosa que la gente admira, una cosa que la gente solo. Y después de Jesús estar rodeado de 5,000 personas, multiplicar panes y peces, caminar sobre el mar, sanar a ciegos, resucitar a muertos. Ahora dice, mira, si yo quería protección, orar al Padre y me enviaran millones de ángeles. Yo no quería protección, yo quería compañía. Yo quería solo estar con Pedro, que Pedro estuviese conmigo. Yo quisiera preguntarte, por amor a Dios, no me respondas. A ti que estás aquí, a ti que estás en casa, si Él ha estado para ti, ¿por qué vives sacando excusas para estar para Él? ¿Por qué quieres sacudirte del servicio? Si cuando te tocó y te bendijo dijiste que le ibas a servir por el resto de tu vida en la tierra. Escúcheme, por favor. Hay cosas que tantas veces decimos nosotros en emoción. Hubo algo que a mí me tocó cambiar, que también es cliché en el pueblo. Por eso yo no pido oración a la gente. O sea, yo no creo que alguien se pueda parar aquí y me dijo, pastor, usted me pidió que orara por esto. Yo no soy de hacer eso. Porque yo digo, yo soy entendido. Y si ese no ora ni por él, ¿qué ora por mí? Yo sé a quién pedir oración. Pero a nuestra página escribe gente del mundo entero pidiendo oración. Y yo tenía una muy mala costumbre, creo que una vez lo dije aquí. Yo tengo la costumbre, a pesar de la gente que nos maneja las redes, yo tengo la costumbre, y ellos lo saben, de personalmente yo responder los mensajes. No de la gente que se critica ni de que pregunta cosas estúpidas, de la gente que quiere pedir un consejo, una oración. Yo trato de responder. A veces se me acumulan, pero trato de hacerlo. Me gusta hacerlo. Hace parte de mi función pastoral. Y mucha gente me dice, pastor, ¿será que puede orar por mí? Yo vivo en Argentina, yo vivo en Italia, yo vivo en Francia. Me han escrito de Pakistán, me han escrito de la India. Yo le respondo, no tengo problema. Pero ¿sabe cuál era mi respuesta? Cuenta con mi oración. Pero cuando yo iba a orar, a mí se me olvidaba que el de Pakistán me escribió, porque jamás lo he visto en la vida. A mí se me olvidaba que María Juana me había escrito, porque yo no conozco a María Juana. Y una vez en mi tiempo de oración, el Señor me reprendió. Me dijo, le estás diciendo a esa gente, cuenta con mi oración, pero tú nunca oras por ellos. Eso fue como una bofetada doble. Dije, está bien. Desde ese día, ya hace bastante tiempo atrás, eso cambió. Cuando yo recibo un mensaje de alguien que pide oración, inmediatamente le pregunto, dame el nombre completo. Me mandan el nombre. No importa qué está haciendo, no importa dónde esté, no importa qué esté haciendo en ese momento. Tomo un tiempo para orar por esa persona y oro enseguida, porque si los postergo se me va a olvidar. No porque no quiero orar por ellos, sino porque no hacen parte de mi diario vivir. Además no los conozco. Y para no caer en lo que estaba cayendo, esa fue mi medicina para dejar de fallar. Pero seamos honestos, muchas veces eso se ha convertido en una frase de cliché. Cuenta conmigo, cuenta con mi oración. Mentira.
si tú ni siquiera oras? ¿Qué voy a contar con tu oración? Por eso yo no soy tipo de andar pidiendo oración a gente que ni siquiera tiene una vida de oración. Por eso digo, tenemos amigos que salen por la tele, pero tenemos solo a dos con las que libramos batalla cuando se necesitan, porque tampoco los molesto todo el tiempo. El año pasado una vez. Este año que va, solo los molesté esta semana. Una vez. Y espero que sea la única. Entiendo que hay batallas que tendré que pelear solo. Pero algo quiero decirte y quiero cerrar con esto. Póngate de pie y recíbeme esto, por favor. Jesús le dijo a sus discípulos: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Señor Jesús, ¿por qué estás triste? Él lo diría: porque mis amigos ya no tienen tiempo para mí. Están tan cansados haciendo la obra que ya no tienen tiempo para mí. Te voy a decir algo, Fran. Jesús escogió a 12, no porque Él los necesitara, sino porque los 12 lo necesitaban. Seamos honestos. ¿Tú crees que Jesús podía hacer la obra él solo? Si tenía el Espíritu Santo, tenía el sello del Padre. Óyeme, seamos sensatos. Jesús no necesitaba a Pedro, Fran. Pedro necesitaba a Jesús. Déjame decirte algo. Jesús no te necesita. Tú y yo lo necesitamos. Él pudiese hacer la obra sin mí, pero me tuvo paciencia porque quería que yo lo hiciera. Pero Él podía hacerlo sin mí. Él puede hacerlo sin ti, pero prefiere hacerlo contigo. Pero ahora Pedro está tan ocupado, tan cansado de tanto servirte, Señor. Cuando tú me necesitas, yo me quede dormido. Yo no quiero que Él me llame de madrugada y tener que decirle: no me despierto porque prediqué 2 servicios el viernes, no me despierto porque prediqué 3 servicios el domingo. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que me quite el arte de predicar, pero yo quiero vivir en su presencia, en sus brazos, en su cobertura. Nada será ni va a ser más importante que estar a su lado. Ni siquiera sacar la espada para defender la causa del Evangelio. Pero yo quisiera preguntarte a ti: ¿será que Jesús sonríe cuando te ve? ¿Será que Jesús sonríe? Yo entiendo que Jesús podía velar con cualquiera, pero que Pedro estuviese despierto era un aliciente para el corazón de Jesús. Yo creo que Pedro significaba paz al corazón de Jesús. Es que si Pedro está, yo voy a estar tranquilo. 4:15 de la tarde, rumbo a la iglesia, a predicar a las 5 de la tarde el primer servicio. Abro las cámaras en el celular y veo que ya hay algunos servidores. Y veo en la cámara y digo: ya llegó Alex. Está en el sonido. Yo estoy tranquilo. ¿Quién está en luces? Ahí veo a alguien gordito. Ahí está Leider. Pero qué bendición. Yo estoy tranquilo. Entonces cojo las cámaras que están aquí y digo: pero si es Pochi que está en el piano, qué tranquilidad me da eso. Pero si es Alvarito que está en la guitarra, qué paz me da eso. Pero ¿quién va a cantar en el primer servicio de 5? Pero si era Ley, Rich, Ruby, Edwin.
Al segundo, ahí está Fran, ya llegó. Ah, pero qué bendición. Entonces llego a la iglesia y me reciben afuera. Dos señoras de bata tomando temperatura, escribiendo los nombres. Digo, eso me llena de paz porque se está cumpliendo el protocolo. Puede venir la policía y todo va a estar en orden. Entonces yo entro, subo, miro a la planta, es mi costumbre. Digo, está funcionando bien, todo está en orden. Miro los tapetes que tengan líquido. Paso, tomo un poco de gel y alguien me abre la puerta, sea con un chaleco vino tinto o un chaleco amarillo. Le sonrío con todo el tapabocas y digo, todo va a estar bien porque él está en la puerta. Porque ella está en la puerta. De repente me adelanto, no subo directo a mi oficina. Siempre llego ahí a los del sonido y me pregunta, ¿todo está en orden? Sí, paz, todo está en orden. De repente me vengo donde está aquel señor joven calvito de la cámara. Entonces lo veo que está coordinando todo lo de la cámara. Y mi corazón siente paz porque digo, está el hombre que sabe del asunto. Entonces me vengo por aquí a este cuartico y me asomo y veo un tipo gordito que está ahí, que a veces no cabe por la puerta. ¿Saben de quién estoy hablando? Yo digo, ahí está él. Es inquieto, pero sabe tanto lo que hace que eso me genera paz. Entonces yo subo las escaleras y me voy a la oficina. Me puedo sentar por unos 10 minutos mientras que las canciones se acaban para bajar. ¿Y sabe qué puedo decir cuando los escucho cantando? Hoy vamos a tener una buena reunión porque todo está en orden. Yo puedo bajar con un rema, con una palabra, porque al verte a ti haciendo lo que hace, genera en nuestro corazón paz. Yo me imagino que aquello que yo siento cuando vengo a la reunión y veo que todo está en orden, era lo que sentía Jesús cuando le pedía a Pedro, ¿has podido velar conmigo una hora? Es que tú no entiendes que si te tengo a ti al pie de oración, yo podré estar tranquilo, Pedro, porque yo te conozco. Yo he dormido contigo por 3 años. Yo he dormido en tu casa. Sé las veces, sé las vigilias que juntos que hemos hecho. Por eso yo creo que tú eres un hombre que puede sostenerme en oración. Pero ¿cómo se sintió el corazón de Jesús al ver que el hombre, el que él confió, en su momento difícil no estaba para él? Cierro. Si tú me dices que él está contigo las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 30 días que tiene un mes, o los 28 días que tiene un mes, los 365 días del año, si ha estado contigo los 40 años de vida que tiene, los 35 años de vida, los 20 ¿qué? 22, 29, 25, 26, 26. Si él ha estado contigo todos estos años y ha estado para ti todos estos años, ¿por qué te cuesta estar contigo? ¿Por qué te cuesta estar con él? Perdón. 1 hora no más. Un servicio no más. 2 horas el domingo nada más. 2 horas el viernes nada más. Es mucho para lo que él te acompañaba. Oye, Yucho, hoy hay muchos Pedros aquí que tienen que de alguna u otra manera responderle a Jesús. Y donde estás, levanta tus manos al cielo.